programa NERD que ustedes pueden encontrar en internet. Por ejemplo, ahora acá estamos en Google, ponemos simplemente NERD y ya aparece Universidad de Chicago. A esa página web es que tienen que ir y van a donde dice potencial de acción de membrana. Este es el simulador. El simulador se trabaja en forma online, o sea que tienen que estar conectados y no se puede descargar. En el capítulo 10 del libro de biofísica para la formación del profesorado, que ustedes tienen en PDF en la plataforma, hay una orientación para el uso de este programa. También se orienta el uso de una animación que se llama Ion, pero lo más importante que trabajan es con este simulador. ¿Qué es lo que permite? Bueno, este simulador tiene la gran ventaja de que permite, digamos que jugar a hacer experimentos. Si fuéramos a hacer estrictamente sería no solamente muy caro, sino que además requeriría de un entrenamiento del personal, de quien realiza el práctico, porque son dispositivos complejos de manipular. Entonces, este simulador, si vamos acá donde dice Membranation Potential, potencial de acción de membrana, tiene representado acá lo que sería un potencial de acción que es calculado por el programa NERD. El programa NERD utiliza los modelos de Hodgkin y Huxley, los modelos matemáticos de Hodgkin y Huxley, para calcular, dependiendo del estímulo que se aplique y la duración, cuál será la corriente iónica que se genere y qué efectos tendrá en el potencial de membrana. Entonces, ese efecto en el potencial de membrana es precisamente esto que vemos acá en una línea negra, que es el potencial de acción. Vieron que acá tenemos un eje de potencial de membrana expresado en milivoltios del lado izquierdo, y otro eje que está señalizado en rojo, que dice IM, es corriente transmembrana o corriente a través de la membrana, expresada en miliamperes por centímetro cuadrado. En realidad es una densidad de corriente, porque está el área en el denominador. Es corriente sobre área. Y potencial de membrana en el eje negro. Entonces, esta línea roja que se ve acá, lo que marca precisamente es el momento en el que se aplica el estímulo, y este cuadradito rojo representa el estímulo que se aplicó. Para este estímulo, la respuesta fue esta que aparece en negro, ¿no? Y tenemos en abscisas el tiempo en milisegundos. O sea que es una respuesta que dura 2 o 3 milisegundos. Es una respuesta breve, el potencial de acción gigante calamar que simula este programa. Entonces, para trabajar con este simulador podemos ir, por ejemplo, en primer lugar a donde dice estímulo, estímulos. Acá vemos a la derecha la pantalla, donde lo que muestra es que se aplicó un único estímulo, que es este que está acá en rojo, que es 10 miliamperes por centímetro cuadrado, es la amplitud del estímulo. El estímulo, recuerden que es lo que se aplica, lo que el investigador inyecta, y la respuesta es el potencial de acción. El potencial de acción es una respuesta eléctrica a la membrana celular. El estímulo es lo que aplica el experimentador. Entonces el estímulo es de 10 miliamperes por centímetro cuadrado, porque las unidades están acá, y la duración es de 0,25 milisegundos. Es este cuadradito que está acá. Una cosa que se puede hacer es modificar la amplitud de este estímulo y explorar qué ocurre. Entonces podemos empezar, por ejemplo, por bueno, antes que nada, antes de cambiar la intensidad del estímulo para ver comparativamente cómo cambia una respuesta respecto a otra, debemos elegir acá donde dice superpuesto, superimpose, lo que permite es superponer. Entonces, deja este registro que se obtuvo con el primer estímulo, y cuando yo cambio el estímulo, no borra la respuesta anterior, sino que la mantiene, y eso es lo que me permite comparar mejor. Vamos a poner un estímulo chico de 2 miliamperes por centímetro cuadrado, pero con la misma duración. Siempre cambio una sola cosa, o cambio la amplitud o cambio la duración, pero no cambio ambas a la vez. Entonces acá lo que tenemos es que no se generó un potencial de acción, es decir, que este estímulo fue demasiado chico y no se generó un potencial de acción. Sí hubo un pequeño cambio en el potencial de membrana, que entonces corresponde a una respuesta electrotónica o local o pasiva, ¿no? Se llama también de esa manera, o respuesta graduada.
pero no se llegó al umbral y no se disparó un potencial de acción. Vamos a poner ahora un estímulo de 4. Con 4, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos una respuesta un poquito más grande que la anterior, una amplitud un poco mayor, pero que tampoco alcanzó para llegar al umbral y por lo tanto no se disparó un potencial de acción. Vamos a ver ahora con 5. Con 5 sí tuvimos un potencial de acción. Ahora, les recuerdo que esta se obtuvo para 10 mA, esta para 2, para 4 y esta para 5. Acá obtuve un potencial de acción. ¿Qué es lo que ocurrió? Simplemente que demoró más tiempo, hubo un retraso en que se dispare el potencial de acción. ¿Por qué? Porque cuando aplico un estímulo más chico, es más lento el ascenso en la depolarización y se alcanza el umbral más tardíamente. Recuerden que a partir del momento en el que se alcanza el umbral, el potencial de acción se dispara. El umbral acá aproximadamente está en los menos 40 milivoltios, un poco menos. Menos 60 milivoltios está el potencial de membrana de reposo, porque acá, a partir de acá, es donde comienza la depolarización, ¿verdad? Este era el valor estable previo al potencial de acción. Entonces, menos 60 milivoltios es el potencial de membrana de reposo, menos 50 está por ahí por el medio, y capaz que menos 45, menos 44 milivoltios es el umbral. Entonces, no hay un único estímulo que es capaz de disparar un potencial de acción, sino que hay muchos. Hay un estímulo mínimo, digamos, en amplitud y en duración, que es capaz de disparar el potencial de acción, pero si sigo incrementando la intensidad de ese estímulo, acá teníamos 10, ahora vamos a poner 20, sigo teniendo un potencial de acción. Lo único que logro cuando aumento la amplitud del estímulo es que ese potencial de acción se dispare antes, y se dispara antes por lo que dijimos recién, que es que antes se alcanza, la depolarización se produce más rápida, en forma más rápida, y se alcanza antes el umbral a partir del cual se dispara el potencial de acción. Estos estímulos se ven acá. Recuerden que la línea roja representa, muestra, digamos, los estímulos que se aplicaron. ¿Tá? Ahora, vamos a borrar esto. Nos quedamos acá con un solo potencial de acción. Vamos a poner el que estaba de defecto. Y vamos a ver qué pasa. Otra vez vamos a superponer. Y vamos a ver qué pasa cuando reducimos la duración. Entonces, en lugar de 0,25, ahora va a valer 0,1 milisegundo la duración del estímulo. O sea, que yo inyecto corriente en lugar de durante 0,25 milisegundos, durante 0,1 milisegundos. Y bueno, lo que voy a obtener es que no tengo un potencial de acción. Si bien esta amplitud del estímulo en el caso anterior había disparado un potencial de acción, ahora esta misma amplitud no es suficiente para disparar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque la duración fue escasa. Entonces, el estímulo que se considera umbral, que es ese estímulo que permite que se dispare un potencial de acción, no solamente importa la amplitud del estímulo, es decir, cuánta corriente inyecto, que es lo que se mide en definitiva en miliamperes, sino cuánto tiempo dura esa estimulación. Vamos a ver, en 0,15, perdón, con esa misma amplitud ya tenemos un potencial de acción. Bien, otra cosa que permite hacer, para borrar y quedarnos un poco, vamos a dejar el estímulo original, el de defecto, y ahora sí vuelvo a superponer. Otra cosa que se puede hacer es, con estas maniobras que estuvimos haciendo, que fue modificar la amplitud del estímulo y también con una misma duración distintas amplitudes, o con una misma amplitud diferentes duraciones, lo que corroboramos es que hay un umbral, y también corroboramos que el potencial de acción, una vez que se dispara, siempre es igual a sí mismo, y por lo tanto estamos también corroborando la ley del todo o nada. Otra de las propiedades que tiene el potencial de acción y que nos permite explorar este programa es lo que se llama el periodo refractario. Entonces, el periodo refractario es un tiempo, un intervalo de tiempo durante el cual, si este estímulo que permitió que se dispare en potencial de acción, ¿no? Supongamos tenemos una amplitud de 10 mA
y una duración de 0,25 milisegundos, este estímulo que permitió que se dispare en potencial de acción, si yo lo aplico aplico otro estímulo idéntico un tiempo, un momento después, puede pasar que no obtenga otro potencial de acción y entonces estamos en periodo refractario. Vamos a hacer eso, pero vamos a dejar en la misma duración, tiene que ser el mismo estímulo. Para poder decir que estoy en periodo refractario es un estímulo que dispara potencial de acción, lo tengo que repetir. Lo tengo que repetir ¿cómo? Igual, exactamente igual, con la misma amplitud y la misma duración. Pero vamos a hacerlo cerca, vamos a ponerlo, y vamos a ampliar un poquito la escala de tiempo para verlo mejor. En lugar de ver 10 milisegundos, voy a ver 20 milisegundos. Lo veo más angosto, no es porque dure menos, sino porque ahora en el mismo espacio muestro más tiempo. Al elegir ampliar la escala de tiempo, se hace más angosto el registro, ¿verdad? Pero el potencial de acción en sí sigue durando lo mismo. Entonces vamos a poner ahora a repetir el estímulo, pero vamos a repetirlo en el momento, en el instante 2. 2.0. Y el estímulo, que todavía no está puesto, va a ser de 10 de amplitud, idéntico al primero. 10 de amplitud y 0,25 milisegundos de duración. Y ahora sí le damos Enter. Bueno, acá aparece el segundo estímulo, o sea, acá aparece el primer estímulo que generó un potencial de acción. Acá aparece un segundo estímulo y no aparece nada, ¿no? No hay ninguna respuesta. Vamos a ver qué pasa si en lugar de hacerlo a los 2 milisegundos, lo hacemos a los 6 milisegundos. Le damos Enter de nuevo. Acá, ¿qué pasó acá? Bueno, el mismo estímulo que me generó un potencial de acción antes, ahora me genera una respuesta electrotónica. Esto que aparece acá es una respuesta graduada. Entonces, si yo aumento la intensidad del estímulo, seguramente esto va a aumentar en amplitud. Ya que estamos acá, lo vamos a hacer. Vamos a poner una amplitud de 20 en lugar de 10. Y efectivamente logré una respuesta electrotónica también de mayor amplitud. Las respuestas electrotónicas por eso mismo se dice que son graduadas, porque aumenta, porque la amplitud de la respuesta es proporcional, directamente proporcional a la amplitud del estímulo que la genera. Ahora vamos a ir con este mismo 20, pero vamos a hacerlo, bueno, vamos a volver a 10 mejor, dejar 10, pero en lugar de hacerlo a 6, vamos a hacerlo a 16. Bueno, acá volví a generar un potencial de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que, bueno, que pasó suficiente tiempo como para que, o bien no haya, ya no hay periodo refractario acá. Acá ya no hay periodo refractario porque fue el mismo estímulo el que generó otro. Vamos a ver, a buscar un punto intermedio, por ejemplo, 10. Al instante 10 tuve una respuesta graduada. Vamos a ver si aumentando la amplitud del estímulo, en ese mismo momento, a ese mismo instante 10, sí logro obtener un potencial de acción. Bueno, sí. Entonces acá, a los 10 milisegundos, estoy en lo que se llama periodo refractario relativo. ¿Por qué es relativo? Porque el mismo estímulo que generó un primer potencial de acción no genera potencial de acción, sino una respuesta graduada, pero un estímulo mayor, que yo en este caso lo dupliqué, sí puede disparar un potencial de acción. Entonces estoy en periodo refractario relativo. ¿Cómo se explica la refractariedad? Bueno, tiene que ver con cambios en los estados de los canales, en particular con el canal de sodio. El canal de sodio tiene un estado abierto que permite el pasaje de iones, un estado cerrado que no permite el pasaje de iones, y un estado inactivo que tampoco permite el pasaje de iones. El tema es que el canal de sodio, una vez que se abre, siempre se inactiva. Después de que se abre, se inactiva.
y hasta que no se vuelve a cerrar no se puede volver a abrir. El periodo refractario se explica por inactivación de canales de sodio, fundamentalmente. Entonces, un canal que está inactivo, como no se puede volver a abrir, aunque le aplique un estímulo que originalmente fue umbral o fue supraumbral, ahora no va a disparar un potencial de acción. En la medida en que los canales de sodio se van recuperando de su inactivación, tengan presente que los canales se habla de poblaciones de canales, porque en una misma membrana hay muchísimos canales del mismo tipo, de canales de sodio, por ejemplo. Y no todos los canales cambian, es decir, los canales no cambian en forma simultánea de estado, no es que todos se abran a la vez, todos se inactiven a la vez, o todos se cierren a la vez, sino que hay cierta graduación. Algunos se empiezan a abrir, otros se abren un poco después, por más que sea rápido el proceso, porque los canales de sodio tienen una cinética rápida, y es lo que permite precisamente que el potencial de acción dure tan poco, dura 3 milisegundos. Esos canales de sodio, a medida que se van inactivando y a medida que se van recuperando de la inactivación, entonces pueden volver a abrirse. Cuando la cantidad de canales que se recuperó de la inactivación es suficiente, entonces puedo disparar un nuevo potencial de acción, aunque tenga que, para lograrlo, aplicar un estímulo de mayor intensidad como el que hicimos recién. Con estas maniobras, entonces, estuvimos corroborando la presencia de la propiedad de refractariedad y además estuvimos diferenciando el periodo refractario absoluto del relativo. Vamos a ir ahora a otras herramientas que permite este programa. Vamos a dejar un solo estímulo y vamos a cambiar de nuevo la escala de tiempo como estaba originalmente. Bueno, entonces vamos a cerrar esta pantalla de estímulos y vamos a abrir donde dice acá concentraciones. Donde dice concentraciones, a mí el programa me da la posibilidad de modificar la concentración de sodio extracelular, donde dice externa, extracelular, interna, intracelular, la concentración de sodio extracelular o intracelular, la de potasio, y también me permite agregar drogas, dos drogas. Una es la tetrodotoxina, que es una droga bloqueadora de canales de sodio, y otra es la pronasa, que es una droga que rompe la compuerta de inactivación del canal de sodio. Entonces, una cosa muy importante es que este programa muestra acá debajo los valores en los potenciales de equilibrio electroquímico del sodio y del potasio. Eso es importante porque cuando uno cambia la concentración de sodio, ahora lo vamos a hacer, ocurren cambios en este potencial de acción, pero es importante tener presente que esos cambios, si bien se pueden deber a reducciones o aumentos en corrientes iónicas, esas corrientes dependen siempre del potencial de membrana y del potencial de equilibrio electroquímico del ion. Es decir, tenemos que tener siempre presente que los iones no difunden por diferencias de concentración, sino por gradiente electroquímico. Y el hecho de tener acá estos valores de potencial de equilibrio para el sodio y para el potasio nos permite tener presente eso, recordarlo. ¿Está? Entonces vamos a empezar por modificar la concentración. Otra vez, cambiamos una sola cosa por vez. Ahora dejamos el mismo estímulo, siempre aplicamos el mismo estímulo, pero vamos a cambiar o bien la concentración de sodio extracelular o bien la de potasio, pero no las dos a la vez. Vamos a empezar a disminuir. Por ejemplo, vamos a poner una concentración extracelular de sodio de menor a la mitad, era de 440, vamos a poner 200. ¿Ya está superpuesto acá? No. Bueno, se borró la anterior, era 440. El potencial de acción más alto, este es el que se obtuvo con una concentración extracelular de sodio de 440, y el potencial de equilibrio del sodio acá dice 41,3. A ver qué pasó cuando pusimos 200, a cuánto se fue el E. El E se redujo a 22,3. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Bueno, al cambiar las concentraciones iónicas, cambia la fuerza impulsora para el ion. ¿Por qué? Porque la fuerza impulsora para un ion es la resta de Bm menos E.
siendo E el potencial de equilibrio electroquímico de ese ion. Entonces, cuando yo achico la concentración de sodio extracelular, también se achica el potencial de equilibrio electroquímico del sodio. Vamos a achicarlo un poco más, vamos a llevarlo a 100. Bueno, se redujo muchísimo el potencial de equilibrio del sodio, pasó a 5,7. Y ya no tuve potencial de acción. ¿Por qué no tuve? Porque la fuerza impulsora para el sodio fue menor, fue chica, y como consecuencia de eso la corriente de sodio no fue suficiente para depolarizar la membrana. ¿Qué pasa cuando aumentamos? El valor original era 440. Vamos a poner 600 ahora, por ejemplo. Tengo un potencial de acción un poquito más alto y un poquito corrido hacia la izquierda, o sea que cuando la corriente, tenemos que tener presente que la corriente de sodio es una corriente catiónica entrante que por lo tanto depolariza la membrana. La fase de depolarización del potencial de acción se debe a esa corriente de sodio entrante. Cuanto mayor sea la corriente de sodio, más rápida la depolarización y puede ser de mayor amplitud también. Entonces, cuando yo aumento la fuerza impulsora para el sodio, que es lo que estoy haciendo acá, cuando agrando el potencial de equilibrio del sodio, voy a poner 800. Acá se fue a 55,6. El potencial de equilibrio del sodio aumentó, estaba en 40 y algo, al principio en 41. Entonces sigue agrandándose ese potencial de acción y corriéndose hacia la izquierda. Esta maniobra que me permite mostrar la jerarquía de la corriente de sodio y por lo tanto de los canales de sodio en las bases moleculares del potencial de acción. Si no tengo sodio que entre, si la corriente de sodio se achica, el potencial de acción también se achica en amplitud y también la rapidez de la depolarización cambia, ¿verdad? Es mucho más lenta la depolarización cuando la fuerza impulsora para el sodio es menor que cuando es mayor. Entonces, esta maniobra, el cambio en la corriente de la concentración, de sodio, es lo que yo hago. Indirectamente lo que se modifica es la corriente de sodio, la fuerza impulsora para el sodio, la corriente de sodio como consecuencia, y también como consecuencia los efectos de la corriente en el potencial de membrana. Tenemos que tener presente que la corriente de sodio por la ley de Ohm, que estudiamos en electrodifusión, el capítulo 4 del libro, la corriente iónica es el producto de la conductancia por la fuerza impulsora, y la fuerza impulsora es la diferencia Bm menos C, ¿verdad? Potencial de membrana menos potencial de equilibrio electroquímico del ion. Todo lo que achique la corriente iónica achica los efectos de esa corriente en el potencial de membrana. Entonces, si yo achico la corriente que es responsable de la depolarización, voy a tener menor depolarización, una depolarización más lenta y además de menor amplitud. Vamos a dejar el sodio como estaba y ahora vamos a ver qué pasa con el potasio. Acá hay otra cosa importante que tenemos que ver, que es el potencial de membrana de reposo. ¿Por qué? El potencial de membrana de reposo se calcula por la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, que está también en el capítulo 4 de electrodifusión. Es esa ecuación grandota que muestra las concentraciones iónicas multiplicadas por las permeabilidades, en un cociente, ¿verdad? Y tenemos que recordar que el potencial de reposo siempre es muy cercano al potencial de equilibrio del iónico más permeable, que sabemos que es el potasio en las células. El potasio tiene más permeabilidad en reposo que el sodio, por eso el potencial de membrana de reposo es cercano en el valor numérico al potencial de equilibrio electroquímico del potasio. Entonces, cuando cambiamos las concentraciones de potasio, no solamente estamos cambiando el potencial de equilibrio electroquímico del potasio, y este valor que aparece acá, inicialmente aparece como menos 73,3, sino que además vamos a estar cambiando el potencial de membrana de reposo, calculado por la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, precisamente porque la membrana en reposo es permeable al potasio, y el potencial de membrana de reposo se acerca al potencial de equilibrio electroquímico del potasio.
Entonces, eso lo tenemos que tener presente, que vamos a ir a tener que mirar también qué pasa con este potencial de reposo que está acá, que acá es cercano a menos 60, menos 62 milivoltios, por ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, aumentamos la concentración de potasio extracelular, que está en 10, vamos a llevarla, a ver si esto, sí, ya está, vamos a llevarla a 50. Bueno, hubo un salto grande en el potencial de membrana de reposo, pasó de menos 60 a menos 40, ¿no? Y no tuve potencial de acción. El hecho de que no haya tenido potencial de acción, la explicación que podemos dar es que cuando la membrana se depolariza a menos 40 milivoltios, los canales de sodio se inactivan. Entonces no es posible disparar un potencial de acción. Tenemos ahí una respuesta electrotónica, pero no tenemos potencial de acción. Vamos a reducirlo un poco, vamos a ponerlo en 30, a ver qué pasa. Bueno, otra vez hay una depolarización, no tanta como la anterior, y tenemos un potencial de acción. Tenemos un potencial de acción más chico. Claro, al cambiar el potencial de membrana de reposo, hacerse más positivo, sigo teniendo canales de sodio inactivados por depolarización, inactivados por depolarización. Entonces, tengo menos canales de sodio que se puedan abrir, aunque el estímulo sea umbral. Vamos a, estaba en 10, vamos a ponerlo en 20, a ver qué pasa. Ahora se hace un poco difícil observar esto, ¿no? Vamos a dejar el de 20 y vamos a dejar el original, que es el de 10, para ver mejor. Bien. Otra vez, tuve una depolarización, entonces voy teniendo un potencial de acción más chico. Vamos a reducir la concentración de potasio. Vamos a poner 5. Bueno, ahora el potencial de membrana cambia en el otro sentido, hacia valores más negativos, y entonces los canales de sodio se inactivan menos y se pueden abrir una mayor cantidad de canales de sodio. Entonces tengo un potencial de acción un poquito más alto, pero también la hiperpolarización se hace más negativa, porque tengo lo que no estuve mirando fue el potencial de equilibrio del potasio, a ver cómo va cambiando. No estuve prestando atención. Acá, por ejemplo, con 10, el potencial de equilibrio del potasio es menos 73,3, con 5, que fue lo último que puse, menos 79,8. Se va haciendo más negativo el potencial de equilibrio del potasio, y por lo tanto, por lo que dijimos al principio, se va haciendo más negativo también el potencial de membrana de reposo. Vamos a dejar esto en el valor que estaba, y ahora vamos a otra de las maniobras, que es el agregado de drogas. Dijimos que la tetrodotoxina es una droga bloqueadora de canales de sodio. Agregamos un poco a ver qué pasa. Bueno. Sin droga era así, con 0,5 es poco, o sea que vamos a poner un poco más. Ahí veo un efecto claro, ¿verdad? Se achicó el potencial de acción en amplitud y se hizo más lenta también la fase de polarización. Lo que estoy haciendo acá es bloquear canales de sodio. Entonces, si la corriente de sodio es responsable de la depolarización, es esperable que cuando yo bloqueo canales de sodio, tenga menos canales de sodio disponibles para que transporten iones sodio, y por lo tanto también el efecto en el potencial de membrana en la depolarización es menor. Puede pasar que agreguemos una dosis tan grande, que sea tan grande el bloqueo de los canales de sodio, que acá tenemos un potencial de acción muy chico, ¿verdad?
y podríamos llegar a desaparecer incluso. Como acá, que ya no tenemos potencial de acción, ¿por qué? Porque son muchos los canales de sodio que están bloqueados por la droga. La droga ocupa el canal, es como un tapón que ocupa el hueco del canal y no permite que pasen los iones. ¿Tá? Con esta maniobra, con el agregado de tetrodotoxina, otra vez estoy corroborando la importancia de la corriente de sodio, o el carácter, digamos, determinante de la corriente de sodio en la despolarización del potencial de acción. Vamos a volver a poner 0 de droga. Y ahora vamos a poner pronasa. Pronasa se pone como una fracción, o como un porcentaje. El 100% sería 1, el 80% sería 0,8. ¿Qué quiere decir 0,8 acá? Que el 0,8 o el 80% de los canales tienen indemne la compuerta de inactivación. Bueno, y el resto no. Entonces, ¿qué ocurre acá? Apliqué un estímulo umbral, tengo un potencial de acción que se dispara, no pasa nada en la depolarización, pasa muy poco en realidad, ¿no? La diferencia entre estos dos registros es que en el primero la inactivación de sodio se produce sin ningún problema, y en el segundo está afectada la inactivación de los canales de sodio. O sea que hay canales que no se logran inactivar, porque hay compuertas H que se rompieron, digamos. Entonces, al no inactivarse, lo que se afecta claramente, notoriamente, es la repolarización. Y esa repolarización se hace mucho más lenta. ¿Por qué? Bueno, la repolarización es consecuencia de dos cosas: de la corriente de potasio y de la inactivación de los canales de sodio. Cualquiera de las dos cosas que yo afecte, la corriente de potasio o la inactivación de los canales de sodio, va a enlentecer la repolarización. A ver si le ponemos una fracción menor. Tenemos una afectación, pero menor también. Vamos a dejar esto como estaba, con los datos originales, sin drogas. Y vamos a ver potencial de acción propagado. Lo que permite acá, me conviene cuando termina el recorrido poner stop, para que si no sigue pasando y sigue pasando. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos 3 registros, uno negro, uno azul y otro rojo, que son obtenidos en realidad en diferentes lugares. Lo que no se llegó a ver acá es el electrodo azul. Perdón, acá apareció. Se aplica un único estímulo, en este lugar, está dibujado el axón acá arriba. Entonces, en este lugar se inyecta corriente, donde dice corriente estimulante, IST es corriente estimulante. En el mismo lugar se registra con el electrodo negro, y más lejos, a 2,5 centímetros, se registra con el electrodo azul, y a 5 centímetros se registra con el electrodo rojo. Entonces, ¿qué pasa? Registro un potencial de acción en 3 lugares diferentes, en 3 zonas diferentes. ¿Cómo son esos potenciales de acción? Bueno, en amplitud son iguales, cosa que es esperable. ¿Por qué? Porque el potencial de acción se autorregenera. Acá estamos corroborando entonces que el potencial de acción se propaga siempre manteniendo su amplitud, o sea, que se propaga sin decremento, se llama eso, debido a que precisamente se autorregenera. Hay una pequeña diferencia en la parte inicial. Acá hay una punta, digamos, un piquito, que tiene que ver con la propia aplicación del estímulo. No tiene valor, pero sí tiene valor esta vueltita que aparece acá, que es en definitiva también una respuesta electrotónica superpuesta al potencial de acción. En el lugar donde se inyecta corriente, primero se produce un electrotono, y cuando el potencial de membrana alcanza el umbral, ahí se dispara el potencial de acción.
Entonces, esa vueltita, ¿por qué la veo acá y la dejé de ver después? Bueno, la veo acá porque el electrotono es una respuesta graduada que se conduce con decremento a diferencia del potencial de acción. Entonces, si yo registro lejos, ya no lo mido a la respuesta electrotónica porque ya desapareció. Lo que sí sigo midiendo es la respuesta que se autorregenera, que es el potencial de acción. ¿Cómo podemos corroborar eso? Bueno, podemos mover este electrodo. A ver si me permite moverlo. Lo voy a poner acá, cerquita. Entonces yo ahí tengo otra vez una respuesta electrotónica también superpuesta al registro azul. También tengo una pancita, más chica que en el negro, pero también la tengo porque registré cerca del sitio de inyección de corriente. En cambio, este que está lejos ya no mide la respuesta electrotónica. Vamos a hacerlo un poco más lejos. Y vamos a ver qué pasa. Tenemos que esperar que vuelva a correr. Bueno, se ve un poquito más chica acá esa pancita correspondiente al electrotono. O sea que también este programa nos permite, si bien es un programa que está hecho para trabajar potencial de acción, también nos permite ver algunas propiedades de la respuesta electrotónica, ¿verdad? Y nos permite ver en forma superpuesta el registro de potencial de acción con el electrotono. Bueno, espero que les ayude esta clase a usar el programa NER. Es simplemente un intento de que no les, de ayudarles a perder el miedo del tener, que muchas veces les resulta arduo, y bueno, y también ayudarles a que entiendan mejor la guía que está en el capítulo 10, pero esta tarea es importantísima que la hagan, que trabajen con esa guía, que prueben ustedes, porque es un programa muy rico que permite discutir en profundidad las bases moleculares del potencial de acción y que por lo tanto le damos una importancia relevante en este curso. Seguimos trabajando en la plataforma.